Bueno, pues hoy ha venido mi compañero y amigo Héctor. Vamos a hablar de un tema para mí muy interesante, que es el clarinete. El, el oboe yo le puedo suponer un origen pre-homo, que ya habría homínidos tocando con oboes primitivos, la flauta exactamente lo mismo, trompa, trompeta exactamente lo mismo, pero el clarinete, a pesar de ser muy simple en origen, luego lo hemos sofisticado todo lo que hemos querido, le supongo un origen tardío y de hecho es el último instrumento en entrar en la orquesta. Hablo del viento. Sí, de viento, sí. Sí. Sí, porque el saxo no llegó a entrar como instrumento de plantilla. Mm. Y luego el clarinete moderno sí que se le conoce, se le atribuyó un inventor, que eso no pasa con los oboes, ni pasa con... El oboe sí, el oboe es Saupeter, siglo bueno, XVIII. claro, se sabe que eran familia de constructores, pero tienen ellos, digamos, como la... Sí, el clarinete es Denner, si no me Sí, los equivoco, Denner, ¿no? sí. Los Denner, fabricantes Sí, de flautas de eso pico. Existe la teoría de que el clarinete primitivo es una flauta de pico a la que le añaden un reclamo de pato. Eso es una de las teorías, eso es. Efectivamente, pero previamente estaban todos los caramillos, los aulos, instrumentos egipcios, griegos, pero más atrás a mí no me pega cómo se pudo inventar este instrumento. Homínido que coge una hoja, la dobla y no quiere sonar. Me pasa muy a menudo, he traído dos hojas como lo que tiene el directo. Y ya suena un poquito. Y sería un oboe. En el caso de la flauta, un tubo, sencillamente, soplando contra el tubo. Pero la manera de fabricar el clarinete se supone una destreza superior en los dedos y herramientas bastante más potentes que esto. ¿No? Podemos ver algún clarinete primitivo. Entonces, si tienes alguno de estos tipo idioglótico, ¿no? Que Tengo. está hecho un corte en la propia caña, como la lengüeta simple. Tengo alguno de esos. Bueno, tenemos aquí un clarinete ideolótico, como has dicho tú. Vamos a mostrarlo un poco de cerca a la cámara. Es travesero, sí. Pero bueno, ¿qué más da? Creo que se ve aquí una lengüetilla dentro del canutito este. Es un clarinete doble vietnamita y que se toca de forma travesera. No sé si quieres probar tú. Bueno, probaremos. Ese es el pequeño. O sea, son dos clarinetes en realidad, ¿no? Vamos a probar este chiquitito. Y este, a ver. No es muy cómodo de coger. Sí, lo estoy viendo aquí la manera. Será algo así este, entonces. Sí. A ver. Muy bien, esta lengüetilla. A ver ahí. ¿Hay algo que nos está tapando? O... Bueno, pero... Curioso. Lo que pasa es que este está abierto también por este otro lado, ¿no? Sí, claro. Sí. Es que, en teoría, si estás, según yo lo entiendo, si tenemos porque esto es un tubo cilíndrico, que es una de las características de los clarinetes, pero normalmente están cerrados, o solamente tiene un extremo abierto. Este, al tener dos extremos abiertos, se comporta como, aunque sea lengüeta simple, más como... Pero no está abierto este extremo, ¿eh? Si lo miras a la luz... Tiene como un... Tiene un tapón en algún sitio por aquí. Sí, pero el pequeño... Sí, seguro sí, que tiene también. un taponcito ahí, sí. Sí. A ver... Sí. Tiene un extremo. Entonces no... Los hay con los dos extremos abiertos. Cambiaría. A ver si el tapo aquí. Sí, está cerrado aquí. Vale. Los hay con los dos extremos abiertos. Claro, el pito de millo colombiano es un tubo abierto con una caña cortada en medio, abierto en los dos extremos, 4 agujeros. Más el que tapes tú ahí atrás. Más el que tapas tú aquí. De tal manera que tienes una octava con 4 agujeros abriendo y tapando
en este lado. Compré uno que se me rompió, insisto en un tema que muchas veces digo, acepto donaciones, si alguien va a Colombia, un pito de millo agradecería muchísimo. Yo soy el camarero o camarógrafo y certifico que Antonio está buscando la flauta de millo casi con desesperación. Sí. La lengüeta es de metal en este. En este caso es de metal, sí. Luego también tenemos lengüetas libres. La armónica, por ejemplo, es familiar del clarinete. Y dentro de las lengüetas libres, los órganos de boca asiáticos. Sí, tiene tubos, pero lo que va a vibrar es la lengüeta que hay dentro. O sea, los tubos son más ornamentales que lo que es el instrumento. Curiosamente, solo suena cuando se tapa el agujero. Instrumento curioso. Tiene las lengüetas dentro. Claro, estos son todos de insuflación indirecta, ¿no? Que no tienes la lengüeta en contacto con los labios. No, de esta manera puedes hacer acordes. Es la madera. Pero en la armónica tampoco tienes la lengüeta en contacto con la boca. Sí. Sí, pero claro, ser lengüeta libre... O sea, yo la armónica no la considero en realidad un clarinete. Bueno, es familia, es familia. Es lengüeta simple, eso sí. Sí, porque sería, digamos, para mí eso es un tubo cilíndrico y lengüeta simple. Y tubo cilíndrico cerrado en el extremo de la lengüeta. Eso es lo que yo llamaría clarinete, digamos, siendo puristas. Bueno, vale. Pero, pues, yo estoy hablando a nivel coleccionista y agrupo lengüetas por un lado. Entonces, efectivamente, no tengo contacto ni control en la lengüeta. Lo mismo que no lo teníamos con el... Sí, pero aunque fuera indirecto, vietnamita. Claro, sí. O los tipos Zumara o Argul árabes, pues ahí sí que ya, digo, esto sí, clarinete. Aquí, curiosamente, suena también absorbiendo, no sé si sabías. O sea, la respiración circular es fantástica. Vamos a probar. Luego hay que aprender a que no haya esa mínima interrupción, pero vamos, se podría conseguir. Entonces, el origen es tardío. Yo no sé qué piensas tú al respecto, qué nos cuentas. Sí, bueno, un poco yo por lo que había leído, en realidad en los clarinetes lo que sucede es que hay un ahorro de materiales, porque por cuestiones de acústica, al ser un tubo cilíndrico, con la misma longitud que un oboe, obtienes una nota una octava más grave, entonces puedes tener un tubo más pequeño y ahorras bastante material para conseguir sonidos graves. ¿Dónde están los primeros o cuándo se empiezan a incorporar a las gaitas o qué es anterior? Si por ejemplo en las launedas de Cerdeña que tienen digamos la nota pedal o el roncón, que es un tubo que es pequeñito pero que suena bastante grave, eso es lo que habría que, no sé muy bien pues quién lo encuentra o cómo tienes por aquí pues, alguna vez eso, que al final es una cuestión de ahorro de material o de recursos. Porque con el mismo tamaño de tubo consigues una octava más larga, en vez de tener un tubo el doble de largo. ¿Quién lo descubre y cómo se descubre? Pues no sabemos ya, no creo que sea un homínido. Como en el o caso un homínido moderno ya eso... como nosotros. No sé, de hecho en Marín Mersenne, en Harmonia Universalis, hay ejemplos de tubos que son de lengüeta simple como tipo clarinetes, se llaman clarinetes. Sí, bueno, creo que los llaman caramillos, ¿no? A Sí, ese tipo de instrumentos, claro, precedentes del chalumeau y de... Claro, sí, sí que tenemos en el clarinete el precursor del chalumeau, lo que pasa es que coexiste el chalumeau y el clarinete durante más de un siglo. El chalumeau digamos que es instrumento grave, y el clarinete se utiliza para tocar en registro agudo, que tiene más opciones de cambiar la afinación. Entonces, cuando el clarinete ya va evolucionando y mejora su registro grave, el chalumeau desaparece porque no tiene sentido tener los dos instrumentos, porque ya tienes dos en uno. Pero ya que hablas de Mersenne, te pregunto, no tenía prevista esta pregunta, pero ya que lo hablas, te pregunto. Mersenne, la Harmonia Mundi, ya aparecen instrumentos con llaves. Sospecho que cuando el clarinete surge como clarinete ya tiene llaves. Sí, ya
directamente. Tiene 3 llaves de entrada. Tiene sí. 3 llaves de 2 y entrada. 3 llaves enseguida, sí. De entrada la llave de registro, porque es para tocar en registro agudo. De registro hecho, el nombre clarinete es clarín pequeñito en italiano, que es un instrumento bastante agudo. O sea que quizás ese es el descubrimiento importante, italiano, ¿no? La llave Sí, del o sea, segundo registro. Claro, un poco la sorpresa yo creo que se encuentran los luthiers, los constructores en su momento es que la llave no octava, sino que es, como se llamaba antiguamente, un instrumento quintoyano, hace octava más quinta, hace una duodécima como intervalo. Entonces, claro, es una tesitura bastante aguda y se empiezan a utilizar los clarinetes barrocos, son instrumentos en re, afinados en do y en re, bastante agudos para tocar, pues eso, en registro de trompeta aguda. Al principio, hasta que van evolucionando, tienen distintas longitudes y al final acaba por asumir el registro chalumeau, que le seguimos llamando así a la familia del clarinete, el registro grave nuestro, por aquel instrumento. Otra Entonces, pregunta. chalumeau lo tendrás aquí, ¿no? Bueno, tengo algo parecido en el Salomón, pero es parecido. O sea, Sí, no, uno moderno de estos, Sí. sí. no sé si Sí, quieres. probaremos a ver, pasamos esta caña. Pero no es un Salomón. Ujú. O sea, es. Sí, es un chalumeau moderno, sí. Pero bueno, viendo porque el tamaño de este instrumento, viendo que es así pequeñito como una flauta de pico, pero Una flauta de pico soprano. claro, Porque también sí, tenemos claro, otros sí, tamaños. sí. Entonces, entonces, quiero decir que no sé si tienes por ahí alguna flauta del tamaño para comparar Sí, sí, la sí, frecuencia sí. de la nota. Sí, Para será, eso, por, ¿no? será por flauta. Por eso. Y es que el siguiente armónico, o sea, realmente este instrumento, eso es. Es más para o que menos veas. el mismo Sí, tamaño. pues, por comparar la nota, digamos, la fundamental con todo tapado. Una octava. Entonces, con poca madera o con poco tubo consigues un sonido bastante grave. A ver. Claro, aquí estamos un poquito más limitados porque ya Sí. el No siguiente tiene la registro, llave de o sea, registro. puedes sacar armónicos, pero claro, ya es una nota. Te dirías a esas notas tan agudas, claro, con una llave de registro te permite afinarlo mejor, pero se va bastante arriba luego, porque es octava más quinta. Y sospecho también que el clarinete primitivo, el que entra en la orquesta, habrá notas que no puedo hacer. Tendrá una primera octava completa y a lo Sí, mejor la segunda le falta Sí, alguna. en realidad lo que sucede es que en el registro agudo funcionan, o sea, las digitaciones de horquilla funcionan bastante mejor que en el grave. O sea, tú puedes colocar alguna horquilla que en agudo sí que te permite hacer el semitono, pero en grave, hacemos aquí una prueba, si se ve. Algo puedes hacer, pero en registro agudo es más precisa la afinación. Entonces, en realidad, aunque luego van añadiendo llaves para mejorar la sonoridad, pero las horquillas no funcionan tanto. Ahora, en esto sí que es verdad que al tener oídos más pequeñitos es más fácil controlarlo que en los instrumentos modernos, claro. Bueno, pues esto vendría a ser un solución. Ahora yo que soy el público y que resulta que hasta lo sé, pero sospecho que no todo el No lo público, sabrá. ¿qué es lo de horquilla? Bueno, pues bueno, igual Antonio... El sonido, vamos a explicar lo que es la horquilla. El sonido no se produce en el último agujero abierto, tampoco se produce en el extremo, se produce un poquito más lejos. De hecho, y no estoy No tapando, es fácil, ¿no? pero no, sin taparlo, o sea, acercando sí, solamente, vale, sí, incluso. ya se altera. Entonces, si yo al último agujero lo dejo abierto y tapo los demás, va a variar bastante el sonido. O sea, eso sería la horquilla. O
Es Sí, decir, básicamente poner los dedos en forma de Claro, peine. no No todos los dedos seguidos, no todos los dedos quitados, sino uno sí y otro no. Un peine. Y el nombre viene porque eso, colocas la Por nota la horquilla. con forma como una horquilla. Eso es una imitación de horquilla. Entonces, eso, digamos que en vez de estar los agujeros destapados seguidos, hay algún intermedio tapado y otro destapado, ¿no? Sería posición de Eso horquilla. sería la horquilla, la posición, Eso. sí. Me imagino también medios agujeros, ¿no? Sí, bueno, eso sería... algo así. También tendría esa opción, ¿no? Eso es, sí. Lo que, bueno, eso. Este instrumento, también había familia de chalumeaux, estaban afinados también en do y en fa, igual que las flautas. Y eso, eran instrumentos pues, para tocar pasajes de carácter pastoril, temas bucólicos, y sí que se utilizaban en el barroco. Seguramente tocados por oboístas, ¿no? Bueno, los músicos de O viento por es flautistas como de pico. sí, Mala Y- gente. Sí. Nos robamos repertorio, instrumentos, nos robamos todo lo habido y por haber. El tema llaves, porque me comentas antes que en origen ya tiene 3 llaves cuando entra en orquesta. ¿Actualmente está unificado el sistema de llaves? Muéstralo. Sí, a ver, bueno, actualmente hay 2 sistemas. Este es hay sistema alemán y sistema francés, básicamente. Hay luego otros sistemas menos extendidos, alguno híbrido también. El sistema que se ha impuesto hoy en día es el sistema, por lo menos aquí en España, en Francia, en casi todos los países, quitando la zona, el ámbito alemán, Austria, es el sistema que llamamos Bohem o el sistema francés. Que esto es una adaptación del sistema que inventó Teobaldo Bohem para la flauta, si no recuerdo mal, me lo he pasado para venir aquí, en 1832, y ya en el 43 Closet, con un constructor, Augusto Buffet joven, o Augusto Buffet hijo, lo adapta al clarinete. Entonces, el sistema, desde el 1843-44 la patente hasta hoy, ha cambiado muy poco el clarinete. Han puesto una llave más y han cambiado algún pequeño mecanismo de muelles, pero básicamente es un instrumento con 17 llaves, este medio tiene 18, y luego tiene varios, que es el nombre que dan originalmente, clarinete de anillos movibles, porque lo que permite es, con un mismo dedo, tapar varios agujeros a la vez, y sí que aumenta un poquito el diámetro de los oídos. Un poquito, bastante, comparado con el chalumeau. Entonces, pues yo qué sé, aquí si se ve en la cámara, si muevo este dedo estoy tapando en realidad 1, 2 y 3 agujeros. Se ve perfectamente. Y eso es un poco la adaptación del sistema Bohem de flauta al clarinete. Y esto es lo que da el sistema francés. Curiosamente, el sistema alemán es más moderno, sigue evolucionando. Antes había otro sistema de 13 llaves que es fabricado por Müller. Y antes eran, pues eso, 5 llaves en la época de Mozart, 6 llaves. Van añadiendo progresivamente para tener, pues bueno, tener mejor sonoridad en los sonidos cromáticos. Pero el sistema alemán, ¿qué es? ¿Un Bohem modificado? No, es como un clarinete de 13 llaves, es más parecida a la digitación a la del oboe, por ejemplo. Pero tiene añadido de llaves. Es que es curioso porque, si no me equivoco, Bohem es alemán. Sí, es un apellido alemán. Sin embargo, sí, el sistema sí. alemán es el que prima en Francia, España, Italia, pero no en Alemania. Sí, vamos, en Estados Unidos y en casi todas partes, sí. Pero vamos, el nombre original suyo era el sistema de anillos movibles. No, bueno, la travesera originalmente inventada por Bohem también son anillos. Luego se hacen platos cerrados porque se aumenta mucho el calibre del agujero. Que estén abiertos en vez de levantados. Y ahora empiezan otra vez a poner agujeros. Bueno, ahora, hace 70 años. Pero en origen también son anillos, como en el caso del clarinete. Lo cual también permite, no sé si lo utilizáis vosotros, sospecho que sí, el poder tapar agujeros a medias o a tercios. El clarinete no solemos emplear por cuestiones de afinación de alguna nota, pero no es muy... Pero para facilitar algún pasaje, algún trino, no, se puede utilizar pues, en algún cambio de registro, tapar ligeramente, o sea, destapar un poquito y ya te permite sacar la nota, pero no, tenemos muchas llaves en realidad y esto está pensado para hacer una escala cromática o cualquier sonido cromático, pues puedo taparlo, está un poco seca seguro. Entonces es bastante cómodo, está pensado para poder tocar cromáticamente con comodidad. Sí que tiene luego una diferencia con el sistema alemán, es que las llaves de los meñiques las tenemos duplicadas. En el sistema alemán tienen solamente 2 llaves con rodillo,
algunos chinos se hacen bastante, vamos a decir la palabra, ortopédicos. Entonces ellos deslizan de esta llave y de esta otra llave. Y nosotros tenemos la opción de combinar meñiques y eso nos da un poquito más de agilidad. Luego hay diferencias acústicas en la forma del tubo, pequeñas diferencias. Ellos tienen tradición de atar la caña, también tienen abrazaderas. Bueno, Atarla con cuerda. con cuerda, sí. De hecho, las boquillas alemanas suelen tener muescas, también tienen abrazadera, que al final la abrazadera es el dispositivo para sujetar la caña a la boquilla. Aquí se ve más o menos, ¿no? ¿Un pelín más Un bajo? poquito más abajo. Perfecto. Vale, simplemente esperamos. De hecho, mira, he traído... Voy a por aquí, que tengo una de cuerda. Estamos aquí. Esta es una abrazadera, por ejemplo, de cuerda. Imita un poquito a las abrazaderas que había o las cuerdas clásicas. No es una cuerda que tenga yo que enrollar, pero se hacía así. Se hacía luego un pequeño nudo. Realmente el sonido no va a cambiar mucho, porque la función que tiene es sujetar se ve ahí bien, Sí, camarero, perfectamente. perfecto. Es sujetar bien la lengüeta a la boquilla. Vamos a poner esta otra de cuerda. Esta simplemente va aquí a presión, en vez de tener que andar ahí dando 40 vueltas. Pero vamos, es el mismo principio. Entonces queda aquí la caña sujeta a la boquilla. Pero vamos, no... Quizá la sensación es más al tocar el intérprete que no al escucharlo el cambio de sonido. Pues, una cuerda. Yo quería mostrarte estos clarinetes. No sé si conoces esto, lo llaman el pito de centeno. Sí. Es una caña de centeno. Sí, acercarlo igual para que se vea el corte ahí en la... Le han pegado un corte. Boquilla, porfa. Sí, Claro, la boquilla. sí, es esto de aquí, es que está, no sé, casi no se distingue. Suficiente. Vale. Este es el pito de centeno. Pero evidentemente la precisión para cortar no es algo perfectamente fácil para cualquiera. No es algo que podamos esperar de un hombre muy primitivo. Sí, Tiene que tener una precisión de corte bastante... Sí, no, ya aprovecha luego el nudo del... Sí, para tapar. tallo, sí. Y algún otro clarinete que te quería mostrar, Pues tengo por aquí. tienen alguna curiosidad. Más para atrás. Esto yo creo que es un invento moderno. Está hecho con un globo. Un globo, dos tubos, un agujero, y al soplar el globo va a vibrar. Y el sonido es prácticamente un clarinete. Curioso. No he encontrado el equivalente, porque esto es un globo de los de jugar niños, pero se podría probablemente conseguir con una vejiga de animal o con alguna piel de animal, pero no he encontrado el equivalente en nadie actual. Pero parece algo más fácil de hacer que cortar con tanta precisión la lengüeta en la caña. No lo sé si tú conoces algo parecido a esto. No conocía esto, ¿no? Pero el sonido es muy clarinete. Sí. Otro instrumento, además este lo conoces porque estuvimos hablando de él, para que vean lo simple que es, pero realmente lo complicado que acaba siendo. Es un clarinete bastante de juguete, pero lo que sí me parece interesante es ver que prácticamente cualquier cosa que le pongamos va a dar sonido. No hablo de que el sonido vaya a ser bueno, pero va a sonar. Esto es cartón. Y me dirá todo el mundo, bueno, pero el cartón es muy fácil. Sí, bueno, sí, hasta que se inventa. ¿Cuándo se inventa el cartón? Porque yo le calculo siglo XII, IX o por ahí, ¿no? El barón de Cartoné. Es el inventor, ¿no? No digo que el sonido sea bueno, pero sonar suena. Plástico. O sea, esto es de una carpeta y también va a sonar. No digo que el sonido sea bueno, insisto.
y menos soplándolo yo. No, pues esta no va a querer sonar, puñetero. Un poco cerrada igual ahí. A ver. Pues hoy no quiere sonar. A ver, poniéndolo más largo. Igual sí. Pues no quiere, pero bueno. Tiene muy poca curva, entonces se cierra, no tiene casi espacio ahí para... ¿Cómo lo hacemos? ¿Le curvamos así? Sí, igual si la doblas hacia... No, doblarla hacia... Hacia afuera. En realidad esto sí. Prueba ahora, y cogiendo un poquito más. Ahí lo intenté. Por ahí parece que va sonando. He dicho que no era un sonido bueno, pero suena. Ya que estás con la caña esa de plástico de cartón, yo me he traído mi trozo de cartón también para ponerse a clarinete moderno, ¿eh? Entonces, bueno, esta es una caña de cartulina. Y por explicar un poquito también cómo es el sistema, el funcionamiento de la vibración de la lengüeta del clarinete. En realidad esto funciona como una especie de válvula. Esto lo que va a hacer es cerrar y abrir el paso del aire y esto va a generar una vibración. ¿Esto por qué sucede? Igual es una explicación un poco demasiado técnica, voy a intentar comentarlo sencillo. Vamos a ver, habéis estado hablando de digitaciones de horquilla, habéis estado hablando de... ¿Cómo era? De clarinetes idioglóticos. Idioglóticos. Por contar cómo vibra una cartulina no se va a asustar a nadie. Después tenemos que hablar del slap. Bueno, sí, esto es... Pues sí, tenemos dejo por aquí esta caña de madera. Entonces, bueno, lo que sucede al soplar en cualquier boquilla de estas con una lengüeta simple es que el aire se empieza a mover por dentro de la boquilla. Entonces eso genera una diferencia de presión entre el aire que hay en la boca y el interior del tubo y mayor presión en la boca. Y esto lo que hace es empujar la lengüeta hacia aquí. ¿Qué pasa cuando se pone aquí la lengüeta? Que deja de entrar el aire. Entonces la presión se iguala. Y como la lengüeta es flexible, vuelve a su posición original. ¿Y qué pasa cuando ha vuelto? Que vuelve a entrar el aire y hace este tipo de oscilación. Entonces vamos a probar a hacerlo, de hecho, para que se vea. Esto no lo he ensayado, ¿eh? Pero vamos a... Si la voy a sujetar aquí con esta misma abrazadera, podría servir. Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de soplar, es porque se vea... Es porque se vea. En vez de soplar, bueno, lo cuento aquí y luego me acerco a... Bien. En vez de soplar, lo que voy a hacer es absorber. Entonces va a entrar el aire por aquí. Y si esto que cuento es verdad, debería moverse la lengüeta. Vamos a ver, tú me dices... Perfecto. Ahí está. Se ve la vibración, ¿no? Pues este es el principio de funcionamiento de la lengüeta simple. Sucede lo mismo en la caña, el trozo de caña cortado en el tallo o con una caña de verdad. Vamos a ver qué tal sonaría esta caña de cartón en un clarinete moderno. Vamos a ver. Un sonido un poco acartonado. Sí, pero es propio del cartón. Enseguida se cierra. Y no me permite esta lengüeta articular, que luego si eso hablaremos un poquito de la articulación. Porque esto sí que es otra diferencia de los instrumentos de lengüeta. Bueno, en la flauta de pico también tienes articulación con los predecesores que digamos que la lengüeta estaba encapsulada, ¿no? Gran insulación indirecta que te permite actuar sobre la lengüeta para separar las notas o para modular un poco el sonido. Entonces, bueno, luego aquí pongo esta otra caña. ¿Es bien hablar de la articulación? Sí, para nuestro público. Sí. Y igual ya hablamos del slap también. Que esto ya es un tipo de articulación, supongo. Sí, es un tipo de articulación, un tipo de acento también se podría llamar, pero sí. Entonces, bueno, aquí con esta lengüeta, bueno, vamos a hacer otro pequeño experimento. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora es con la caña de caña, vaya. Entonces, no sé si llegará a ver ahí. Se ve que también tiene un... No sé si es... Se ve menos que la de cartón. Se ve menos porque bueno, es menos flexible, pero vamos, es lógico. Entonces, bueno, esto genera la vibración. Claro, el estar en contacto con los labios y poder... bueno, otro dato curioso es que antiguamente los clarinetes se empezaron a tocar con la lengüeta hacia arriba. Sí que es verdad que la boquilla era un poquito diferente la forma y eran más pequeñas y yo creo que era una cuestión de que
como estaban habituados a tocar instrumentos de lengüeta doble, pues suelen tocar con la caña hacia arriba. ¿Cuándo se sabe que empieza la técnica se empieza a tocar con la caña hacia abajo? Aunque esto no es una cosa que todos se pongan de acuerdo, sino que va habiendo unos intérpretes que tocan con ella hacia abajo y otros no. Cuando empiezan a aparecer más articulaciones y notas repetidas en el repertorio, en las obras. Y también se sabe porque el sello que tenían, bueno, en realidad los primeros instrumentos, la boquilla más lo que llamamos hoy barrilete, eran con una única pieza. Cuando el sello empieza a estar por este lado en vez de por el otro, entonces ya dices, se ve el nombre o la marca del constructor, ¿no? Entonces, al tener la lengüeta hacia abajo, me permite con la lengua, sería pues más o menos esto, lo que estoy haciendo es tocar aquí para separar un sonido de otro. Y luego, si llevamos esto un poco al extremo, tenemos lo que es el slap tongue, que es una palabra que viene del slap, es lo que hacen con un bajo eléctrico, una guitarra que tiran de la cuerda y la cuerda golpea el traste, es un efecto que tiene un sonido parecido. Esto lo que estoy haciendo es contactar con bastante lengua en la caña, y al separar la lengua, digamos que la caña hace un rebote que golpea en la boquilla, a la vez que soplo para que libre un poquito. Que esto solamente se puede hacer con instrumentos de lengüeta simple, clarinetes y saxofones. Un oboe, un fagón no podría. Bueno, nosotros tenemos un efecto al que le llamamos slap. Efectivamente no tiene nada que ver con lo que tú haces. El sonido es muy estacatísimo, con un poco de ruido. No es lo mismo, sí, pero... Sí, es parecido al Tommy Ram en la flauta travesera también. Si lo acompañamos con un golpe de... No es exactamente igual, pero bueno, lo llamamos slap. Sí. Efectivamente no lo es. Es como hablar el pizzicato en los timbales, ¿no? Sí, un poco eso. Sí, de hecho, bueno, el efecto este, sí, claro, lo he hecho antes con aire para que se oiga la vibración de la nota, pero yo podría hacer... Esto es en realidad el sonido que hace la lengua con la caña. Con la caña. Y luego voy a soplar. Sería este el efecto. Bueno, pues no sé si nos quieres contar algo más o lo dejamos así o... No sé. Deseamos un reclamo del pato, que tengo reclamo. ¿Tienes por ahí el Mayhuez, estos instrumentos árabes, alguno de estos que son clarinetes? No sé si has hecho algún vídeo ya explicándolo. No he hecho vídeos, pero sí tengo clarinetes dobles de Persia. ¿Launedas tampoco tienes? ¿O sí? Auletas no tengo. Launedas. Launedas no. Ahora soy yo quien lo dice. Antonio admite donaciones. Esto. Y las lengüetas están esto por es aquí. en dos piezas. No son lengüetas, solamente. ¿Es hueso o es...? Es hueso. A ver, porque esto lo protegí muchísimo. Son de metal las lengüetas. No, O sea, tiene es metal y caña. Yo creo que van por aquí. No, van por aquí. por ahí, sí. Van por aquí, sí. Que bueno, estos instrumentos, de hecho... Vamos a probar. Siempre hay una primera vez, ¿no? ¿Cómo se llama este instrumento? Voy a hacer una especie de Mayhuez. Me los trajeron de Persia o Irán. Son clarinetes dobles. Va. Vamos a ver por este otro lado. Es un poquillo, claro, es estrechita la lengüeta. Se va un poco el armónico. Tiene que hacer, estos hacen un efecto de falso unísono. Se me está yendo un poco el armónico, pero bueno, yo creo que ya entre un poquito más. Vamos a ver. ¿Tiene un agujero por detrás o no? No, este no es... Vale, no, lo digo porque igual era que... Ya no sé, tiene el meñique muy grande. Igual no usan... Vamos a probar hasta aquí. No usan más que 3. Está yendo ahí el armónico.
tocando solamente una, pero bueno, sí, el sonido es muy parecido a estos instrumentos, sí. Es que hay uno que se va al armónico, ¿por qué? Pues porque no los he tocado nunca, ni los he mojado nunca. A veces vibra Y solamente uno una. deja de sonar, sí. Tampoco quiero romperlo. Esta es la toma buena. Se cierra una, sí. Yo creo que esta de aquí se cierra un poquito. Y esto lo tocaban haciendo respiración circular. Sí, 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 lo sé, lo sé. Gasta una de aire. Vibra una solo. Pero bueno, así es un poco el tipo de efecto del sonido. Tienes. Tengo más instrumentos. Sí, o sea, tienes tú pide qué más fanfarronería, quieres ver. Sí, de lengüeta simple, alguno más. Tengo, porque en música española existe la alboca. Sí, es un clarinete. Esto no es una alboca porque me la trajeron de Rusia, pero tiene el mismo planteamiento. Claro, este por ejemplo sí que mostramos aquí, la caña no está en contacto con los labios. Esto sería insuflación indirecta. Palabra técnica. Uy, qué curioso, ¿no? ¿Cómo está esto así? Entiendo que esto es la derecha aquí, ¿o cómo hacéis con los dedos? Yo intuyo que es así. Ah, sí. Probablemente ellos toquen con Sí. las falanges, Claro, entonces, ahí. pero yo es que no me apaño con las falanges, entonces Sí. yo también estoy incómodo como tú. Sí. O sea, yo estoy acostumbrado más a la punta. Este me estoy Claro. Bueno, y también La alboca, corrígeme Antonio, es doble, ¿no? De tubo doble, la alboca. ¿O no? Yo he visto las ahora hay de estos- tubo doble y las hay Claro, de tubo que es un poco simple. la misma idea que hemos Sí, visto antes, del otro pero falso clarinete. unísono, sí. Y yo me muero por enseñarte estos, porque estos son intentos de fabricación mía propia. Entonces, he conseguido embocaduras que son clarinetes. Lo que no he conseguido es juntarlo a un tubo. Pero hay un montón de estos. Caña con trozos de botes de café instantáneo. Atado también, Lo que es la lengüeta, ¿no? lo que es la lengüeta. Y sonar suena. El problema es juntarles un tubo. He dicho que suenan y ahora no quieren sonar. Sí, muy abierto. A ver, probamos con otro, porque alguno tendrá que sonar. Este no lo encuentro yo. Suena mucho. Son invento mío. El problema es que cuando los intento juntar a un tubo ya no funciona. A ver, no funciona. Funciona alguna posición, pero no todas. Pero que se vea que efectivamente dentro de la simplicidad del instrumento requiere una técnica que se supone ya bastante posterior al neolítico. O sea, estamos hablando de griegos, de egipcios y culturas por el estilo. No estamos hablando de prehistoria, como podemos hablar con flautas o demás. Sí. Sí, estos instrumentos llegan por el Mediterráneo a la península, está clarísimo. De hecho, hay pinturas egipcias que ya te permiten más o menos datarlos, que ves una especie de clarinetes. Así parecidos. Sí, pero así como la flauta más antigua que se supone que existe es de hace 35.000 años, estamos hablando de hace 3.000. Sí, nada, antes de ahí. 4.000. Quiero decir, es reciente. Bueno, pues no sé si se nos ocurre algo más. Yo creo que... ¿Tiene alguna sugerencia, pregunta? El camarero no dice nada.